Entonces, para resolver los ejercicios, lo primero que tiene que hacer es subir el SQL Server. Y, bueno, si ya la tienen la base de datos demo creada, no es necesario que la creen, ya la tienen. Y en este caso yo la tengo creada, si no, corren el script para crear la base de datos poblada. Como ya yo tengo como ya se tiene la base de datos demo poblada, ya lo que hacemos es, lo que vamos a hacer es poder escribir los ejercicios que nos están pidiendo. Para ello vamos a la plataforma y vamos a ir a copiar todos los ejercicios pues, que nos están pidiendo. Y estos ejercicios los copiamos al SQL Server. Cuando terminen de hacer todos estos ejercicios, me mandan cada ejercicio con su correspondiente. Bien. Acá nos dicen hacer una función que reciba dos números y retorne la suma de ambos números. No tiene sentido, como le digo, hacer este programa en SQL Server porque no accede a la base de datos, pero como ejemplo inicial está bien. Entonces, lo primero que tenemos que hacer pues, es venir a ver la sintaxis, y esto sí que se lo tienen que aprender de manera... ¿Cuál es la sintaxis? Bueno, no se aplica toda la sintaxis, acá está de manera general, ¿no? ¿Ya? Entonces podemos decir, entonces podemos sacar esta parte que está acá. Si uno quiere, le pone el esquema de la base de datos, si no lo deja. El nombre de la función, que se llama la función Q. Y entre paréntesis dice que reciba dos números. Entonces acá tenemos que decirle el nombre de... Podemos poner a la primera variable sumando 1. ¿De qué tipo va a ser? As. Dos números. No, que no nos dice acá si son enteros, pero vamos a asumir que son enteros. ¿Ya? Y acá dice que el siguiente lo hagamos con la coma y le ponemos sumando 2. Este es mi primer ejercicio. Sumando 2 y esos serían mis dos parámetros que estoy recibiendo de entrada. Creo que muchos lenguajes hacen de la misma manera. Y acá la siguiente línea, return. Y le vamos a, nos dice que si sumo dos números enteros, nos va a devolver otro número entero, ¿no es cierto? Entonces voy a retornar un número entero. Este es opcional al as, si quieren lo ponen o si no directamente. Entonces, aquí viene el cuerpo del programa, sería que yo tengo que... Podría hacer lo siguiente directamente. Podría ser una función de esta naturaleza, ¿ya? Así directamente, y vamos a ver ahorita que podemos hacer de otra forma. Veamos, voy a ver si en programación, en la parte de funciones, en la parte de funciones escalares, si no tengo esa función, no tengo ninguna función programada. Entonces, una vez programada, revisada mi lógica, lo que hago es marcar mi bloque de la función y ejecutar. Pues esto lo que hace es crear una función en el sistema del motor de base de datos, en la zona de funciones, y yo acá le doy a actualizar. Verán ustedes que ya tengo mi primera función escalar, que es esta de acá, ya está guardada en el sistema. ¿Cuál es la ventaja? Es que se guarda la función, pero no solo se la guarda el texto como tal, sino que ya se compila, se precompila y se guarda compilada, ¿no? Si hay algún error de sintaxis o de tabla, ya está validada. De tal forma que cuando se invoque esta función desde cualquier lugar,
Esta función puede ser invocada en cualquier lugar. Entonces, puede hacer la misma eh, invocada desde cualquier parte. Y si lo convertimos esto en un servicio web, esto puede ser ejecutado en cualquier parte del mundo, ¿sí? Desde cualquier aplicación, de una aplicación móvil, de una aplicación web y una aplicación de escritorio. Esa es la gran ventaja de programar en base de datos. Es en un solo lugar que se programa un programa en ningún otro lado, independientemente de la aplicación que lo utilice. Entonces ya está programada la función y acá también tiene en la diapositiva, ya, en alguna parte está el, la ejecución de una función, cualquiera sea. Entonces podemos darle print directamente o asignarle una variable, como quiera. Por ejemplo, podemos hacer lo siguiente, acá. Podemos declarar una variable suma y a esta variable asignarle el valor que retorna la suma. Generalmente viene por delante la palabra DBO, que es un estándar, y el nombre de la función. Bueno, copiamos el nombre de la función que está por acá. Entre paréntesis van a ir dos números. Y la suma de esto se va a almacenar en esta variable y ya podemos imprimir esa variable. Esto es un pequeño script. Ahí está, la suma de 2 más 3 es 5. Así de sencillo es hacer una función. También pude haber ejecutado de esta manera. Otra forma, fíjense, y no necesito variables ni nada por el estilo. Podría hacer print directamente la función. Ahí está. Entonces, fíjense, puedo hacer este script, da lo mismo, directamente puedo imprimir la suma. Ahí está. Directamente se imprime la suma. Otra forma de hacer la función podría ser también la segunda forma. A ver, copiar todo esto de acá. Un poquito volteado. Y lo voy a llamar suma 1, porque ya la suma 1 recibe los mismos parámetros. Y hacer algo parecido a lo que está acá. Declarar la función suma. Esto me lo copio acá. Y aquí retorno suma. Fíjense, me llega los dos sumando, declaro una variable suma, lo sumo acá y retorno la suma. Acá ha sido mucho más directo. Retorno sumando uno más sumando dos. Acá declaro una variable, le asigno la operación suma con los dos sumando a la suma y retorno suma. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. ¿Qué pasó acá? Si le damos a actualizar, y hay dos funciones, hacen lo mismo, pero con diferente lógica. ¿Y cómo se ejecutan ambos? Igual, podemos ejecutarla poniéndole esta suma 1, y el resultado van a ver que es el mismo.
Ahí está, 5, 5. Estoy invocando ahora otra función denominada suma 1. Y así de sencillo es como se desarrollan la función suma, cómo se elabora una función en el motor de base de datos SQL. Cada vez que nos pide, en este ejercicio 2, cada vez que nos pide, por ejemplo, acá nos dicen hacer una función denominada, es importante esto, yo le estoy diciendo que así se tiene que llamar la función, no me voy a poner X, Y, Z, porque no están siguiendo las instrucciones. Que reciba como parámetro el código del proveedor y retorna a la ciudad donde vive el proveedor. Como decía, lo primero, cuando me hablan de acceso a base de datos, es que tengo que ver. Entonces, ¿de dónde tengo que sacar la, eh, la ciudad del proveedor y nombre y demás del proveedor? Pues tenemos que sacarla de la tabla denominada proveedores. En esta tabla es donde tenemos el código proveedor y la ciudad. Entonces, dado el código proveedor 1, me tiene que decir Cochabamba. Dado el código proveedor 2, me tiene que decir La Paz. Entonces, nuevamente, volviendo a nuestra función, yo me voy a llevar esto de acá para desarrollarlo acá. Entonces, la función, para empezar, se va a llamar, dice, get ciudad. Así se tiene que llamar, ¿ya? Sean obedientes, jóvenes, no me pongan otro nombre. Entonces, aquí se va a llamar get ciudad. Lo copia para no equivocarse. Que reciba como parámetro, dice el código del proveedor. Vamos a generar un código del proveedor. El código del proveedor en la base de datos es de tipo entero, y por eso que es importante conocerse la base de datos. Si no, van a su diagramita que les dije que se lo impriman a color, y ahí también van a saber que el código del proveedor es de tipo entero. Y dice que retorna a la ciudad del proveedor. La ciudad del proveedor, el tipo de datos es Carrero, él tiene que retornar exactamente lo que se dice ahí. Y entonces aquí viene, que ya lo analicé previamente, aquí viene el SQL. Y nos dice que retornemos la ciudad del proveedor, dado el código del proveedor. Entonces tiene que recibir como parámetro el código del proveedor y retornar la ciudad del proveedor. Entonces acá necesitamos una variable, declarar una variable ciudad de tipo cadena de 2 dígitos. ¿Ya? Y entonces acá esta variable se la vamos a asignar al resultado. ¿Ya? Perdón, no es ahí. Estoy mal, es acá. Ahí. ¿Ya? Entonces, va a devolverme el código de ciudad. En lugar de mostrármelo en pantalla, lo va a asignar esta variable. Y esta va es la variable que debo imprimir. Y esa es la variable que debo imprimir. Ahí está. Esta es nuestra función. Esta es nuestra función. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, ustedes lo pueden ejecutar si no la crean, ¿ya? Primero hay que crear, ejecuto, lo que significa que crea, la compila y lo guarda, ¿ya? Crea, compila y guarda. Si no hay ningún problema, le va a decir que los comandos fueron correctamente ejecutados. Y si revisamos nuestras funciones escalares, vamos a ver que ya tenemos nuestra función ciudad.
Una forma, como le digo, de probar es simplemente haciendo print. Como es una función escalar, y el nombre de la función. Recibe como parámetro el código proveedor, vamos a ver el 2, y él va a retornar una cadena. ¿Bien? Entonces, esto es como si imprima el nombre de la ciudad directamente. Entonces, el proveedor 2 vive en La Paz, el proveedor 3 vive en Santa Cruz, el proveedor 8 no hay el proveedor 8, no existe. No es que no tenga números, sino que no existe. Esa sería la otra forma, esa sería la de cómo ejecutar, cómo crear y cómo ejecutar una función, trayendo los datos de una base de datos, pasándolo a una variable e imprimiendo y retornando esa variable. La otra forma de hacer la misma función es traerme, voy a hacer este código que tengo acá. No tienen que volver a escribir todo, ¿no? Si ya tienen un modelo sobre ese trabajo. Igual borramos la anterior función y vamos a crear una nueva función. Lo único que podíamos poner, si no me equivoco, acá todo el código del SQL y estas variables quedarían fuera. Esa sería una tercera opción. Fíjense, esta es directo, no uso variables, ¿sí? Le damos crear función y si ejecuta es el mismo texto. Ahí están las tres formas. Si alguien tiene una cuarta forma, lo puede hacer también, no hay ningún problema. Pero por lo menos yo aquí le doy tres formas de hacer. Una de forma directa, fíjense. Directa. Otra poniendo la variable, recibiendo entre paréntesis la consulta. Y la otra directamente en la consulta poniendo la variable y retornando esta variable. ¿Bien? Esa sería la tercera forma de desarrollar. Las dos formas de hacer, la primera es utilizando if. ¿Ya? Utilizando if, esta sería nuestra lógica, ya declarar la variable, sumar los importes para ese proveedor, pasarle esta variable, declarar la variable puntos, si el importe es mayor a 1 y menor o igual a 20, se le asigna 10 puntos, si es mayor a 21 y menor o igual a 50, 15, si es mayor a 50 se le asigna 15 puntos, y retorno un número entero, punto. Y de esta manera es como se valida, ¿no? La otra forma es usando case, ¿ya? Esto de acá es lo mismo, no varía, la misma variable y dependiendo de cómo está la lógica acá, utilizando AND, entonces devuelve 10, de lo contrario devuelve 15, de lo contrario devuelve 20 y retorna esos puntos. Entonces sería la forma de, las dos formas de elaborar esta función.